dice, para entender lo que desata la fe en mí, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Saben qué claridad del apóstol es tremenda? Qué claridad para alguien que había tenido una enseñanza farisea tan estricta en la ley y que bastó un encuentro, un momento, un destello con Cristo para que todo eso que había sido formado y estructurado en Él fuera de un golpe reprendido. Y en 3 días de proceso se levantara un nuevo Pablo que tenía una revelación enorme de la gracia, del perdón y de la redención. Esta palabra muestra claramente lo que estableció Dios en nosotros. Y primero, que quede establecido que aquí no hay una lucha contra Satanás permanente para que yo pueda mantenerme en la palabra. Fuimos escogidos antes. Y no solo antes de que naciéramos. Estaba establecido que un Richard, un Juan Carlos, una Margarita, antes de la fundación del mundo, fuéramos escogidos. ¿Y saben tú lo que quiere decir escogido? Seleccionado de muchos. No es que todos al azar tienen la misma oportunidad. Antes de la fundación del mundo, el Señor estableció y selló nuestro nombre para poder estar acepto en el amado, como dice la palabra. Entonces, no es por las obras que yo realizo, no es porque me ha estado manteniendo como buen hombre y hago buenas obras, sino que porque Dios estableció y me eligió, nos escogió antes de la fundación del mundo para que estuviéramos ahí. ¿Y Él qué hizo? Segunda consecuencia y establecimiento, preparó que lleguemos santos y sin mancha delante de su presencia. Sabiendo de nuestra incapacidad, sabiendo de nuestras limitaciones, Él preparó todo para que lleguemos a su presencia sin mancha, sin pecado. ¿Y cómo? Pura y sencillamente, por medio de Jesucristo. Él lo decidió en la manifestación de su voluntad. Él sabía que nosotros, solo por nuestras fuerzas, solo por nuestras eventuales, muchas, pocas o relativas capacidades, no íbamos a ser posible de poder llegar a la presencia de Él. Pero ¿sabe? Dios dice, por mi sola voluntad y a través de Jesús, mi Hijo amado, obro en ti. Obro en ti. Por el puro efecto de mi voluntad, te hago santo. Te hago santo, santo, sin mancha, sin pecado. Por el puro amor de mi voluntad. Por lo tanto, tenemos la posibilidad de correr una carrera sin carga.
una carrera sin mochila, sin obstáculo. ¿Por qué entonces no se manifiesta esa libertad en medio del pueblo? Eso es a causa de la religión, eso es a causa de la mala enseñanza. Por eso es importante que leas la palabra y entiendas este nuevo pacto y puedas llenarte de él. A veces uno ve con tristeza lo que acontece en otros que no entienden y persisten en mantenerse en el antiguo pacto. Como si la ley pudiera traer algún tipo de salvación, si ya sabemos, no es posible. El otro día escuchaba en una emisora cristiana, cuando un hermano hablaba del significado de un pueblo y hablaba de que significaba 4 espíritus y que había que guerrear por esa maldición de los 4 espíritus que estaban en contra de ese pueblo y había que hacer guerra espiritual para poder contender contra esos espíritus. Y yo en mi corazón me experimentaba, wow, ¿y dónde está la revelación de Cristo? Lo bueno fue que el locutor de esa radio, cuando terminó de hablar el hermano, en dar toda una charla de guerra espiritual, en el antiguo pacto, le dice, y aunque fueran 100 espíritus, la sangre de Cristo ya te hizo libre. Y yo dije ahí, aleluya. Y aunque fueran 1000 o 10.000, ninguno prevalecerá contra mí. Porque Dios preparó todo. Nos escogió, y no solo nos escogió, sino que preparó el camino para que lleguemos a su presencia sin mancha, sin pecado, solo por su amor, expresado y manifestado por Jesucristo aquí en la tierra, por ti y por todos nosotros. Así que esta predestinación no es en el sentido de cómo la conocemos los humanos. Entonces esto es un determinismo que nos hace autónomos, autómatas, robot. No. Esta predestinación está respetándote tanto que está necesariamente restringida para ser activada a que tú y yo digamos un sí. Y con ese sí dejemos que obre su puro amor, su pura gracia, su pura misericordia, benevolencia. Es tremendo. Porque en última instancia, como dijo esta palabra, esta manifestación establece que a través de la santificación y sin mancha, a través del perdón de Jesucristo, todos nosotros pudiéramos acceder a una condición distinta de creación a hijo o hija. Y la condición de hijo o hija, no de cualquier padre, de Dios, es especialmente importante. Ustedes ven, Dios sabe que la creación canta de Él. Dios sabe que la creación lo alaba. Y eso lo conmueve, lo impacta. No, si Él la creó, perfecta, buena. Y la creación toda canta, toda se manifiesta, toda la creación adora. Pero ¿saben lo que quiere el Padre? Que los hijos adoren. Y Él se ha propiciado para que por efecto de su amor
no solo un hijo adore con la obediencia, con la exaltación, con la adoración, sino que millones de hijos adoren. Y eso marca la diferencia. No espera solamente que una creación adore, sino que Él está esperando ese coro de hijos e hijas que adoren. Por lo tanto, Él estableció un proceso en el que tú y yo fuéramos santificados, fuéramos limpiados de pecado, fuera cambiada nuestra condición de creación a hijo, para que un coro de hijos adoren al Padre. Y eso sí conmueve el corazón de Dios. Eso sí lo motiva. ¿Saben por qué? Porque el corazón del Padre es motivado cuando la adoración viene de los hijos a ser más Padre. Más Padre. Más bendición para los hijos. Para abrir puertas para que más hijos accesen o lleguen al Padre. Por el puro efecto de su voluntad. Santo, santo, santo. Y Dios estableció a través de esto una garantía. Y está establecida hoy en nosotros. Por eso tiene sentido la promesa del Espíritu Santo, tal y como lo dice el mismo capítulo 1 de Efesios en el versículo 13. Pero cuando dice en Él, en el Padre, también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados por el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hacia la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Tenemos una garantía, un sello para poder entrar en la alabanza. Tenemos el poder sobrenatural de que primero fuimos transformados por el perdón. Y eso ya no tiene vuelta atrás. Fuimos transformados por el perdón. Todos los decretos y estatutos que estaban con anterioridad decretados contra de nosotros, o de ciudades, como el ejemplo que les daba, han sido cancelados. Han sido transformados. Porque nuestra condición cambió. Y fuimos sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Y como segunda consecuencia tenemos en nuestra salvación no solo la restauración, el perdón y la administración de su presencia, sino que además, al ser constituidos hijos, tenemos también una promesa de herencia. Porque ¿qué hijo no tiene herencia? ¿Qué hijo no tiene herencia? Todos tenemos herencia. Y nuestra herencia está allá, ahí. La herencia del Padre. Y está dada. El puro efecto de su amor, el puro afecto de su misericordia, está produciendo un tremendo efecto en todos y cada uno de nosotros. Y todo esto lo desata la fe. Todo esto lo desata la fe. Y por eso es importante que tengamos el concepto adecuado, idóneo, de fe. Es importante porque con esto nosotros podemos alcanzar la herencia. Podemos alcanzar la promesa, la restauración, la liberación, porque tu vida no puede ser una lucha. Porque no es bajo ningún concepto aplicable que por nuestras fuerzas vamos a alcanzar victoria. La victoria viene de Dios.
La victoria viene de su presencia y la victoria está sellada por garantía a través del Espíritu Santo, como promesa y como arras, como dice mi versión, como garantía. Está sellado. Estamos sellados por el Espíritu. El enemigo no puede hacer nada contra ti. ¿Para qué luchas? ¿Para qué te afanas? ¿Para qué temes? El enemigo no tiene autoridad. Estamos sellados por la promesa de salvación y de restauración. Estamos transformados en hijos. Y tenemos garantía por el mismo Espíritu Santo de que esto no va a cambiar. Por lo tanto, por fe, camina como hijo o como hija. Y honra al Padre. Adora al Padre. Eso está esperando el Padre de nosotros. Por eso se conmueve el corazón de Dios cuando se manifiesta adoración, como la que estábamos viviendo ahora. No importa lo lindo o afinado que cantes o no cantes. Lo importante es que adores. Y te acoples a esa adoración. Y te liberes en esa adoración. Y hay como una especie de fortaleza alrededor tuyo que canaliza como una caja de resonancia, como un parlante, tu adoración al Padre. Y eso lo permite el Espíritu Santo. Por lo tanto, ¿estamos viviendo o no estamos viviendo consecuencia de hacer una declaración y de activar un plan de Dios en nosotros? Y todo eso lo desata la fe de verdad. Todo eso. Pero ¿sabes? Mucho más. Porque todo esto que hemos declarado desata en nosotros una multiplicación de bendición. El puro efecto de su amor, el puro efecto de su voluntad, su destinación y predestinación en nosotros, que activa nuestra declaración de sí, sellados por el Espíritu, garantizados por el Espíritu Santo. Si esto es a prueba de, no hay posibilidad de fallar. Para los que verdaderamente creemos, para los que verdaderamente tenemos fe, no hay posibilidad de fallar. Se podrá demorar un poco, porque no es nuestro tiempo, es el tiempo de Dios, pero estamos sellados por Dios. Y esta cobertura es impenetrable para el enemigo. Pero tienes que tener conciencia de eso. Y tal y como lo dice la palabra en el versículo 17 de este capítulo, tenemos la posibilidad de tener espíritu de conocimiento y revelación, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Saben? Ustedes y nosotros no debemos guiarnos por enseñanza de hombre, de cómo el hombre nos quiso enseñar a Dios, cómo la religión nos quiso enseñar al Padre. Y todo esto acomodado a la conveniencia del hombre. Desata el Espíritu en nosotros un espíritu de conocimiento, de revelación, de sabiduría. ¿De quién? Del Padre. ¿Y qué es lo que quiere revelar el Padre? Su esencia. ¿Y cuál es su esencia? Su amor. Su amor. Tanto nos ama que no se ha reservado nada. Tanto nos ama que todo lo entrega en nosotros. Todo lo que nos conviene lo pone en nuestras manos. No lo que nos conviene porque nos ama.
¿Y por qué? Porque Él está esperando esa adoración. Él está esperando esa adoración tuya y mía. Porque no nos perdonó así nomás, no nos limpió así nomás. Él está esperando que te acoples a ese coro celestial de hijos e hijas, que levanta una adoración por el Padre. Ya te alabo, te bendigo, te exalto, te doy gracias, gracias, gracias por tu misericordia, Padre amado. Gracias, Señor. Está esperando eso. Y eso lo motiva ¿a qué? A derramar más amor sobre ti, sobre mí, más amor sobre los hijos. ¿Qué padre no se conmueve cuando un hijo le agradece? ¿Qué padre no se conmueve? Y nosotros que siendo padres, los que somos padres, nos conmovemos con nuestros hijos, aun cuando las imperfecciones y las complicaciones. ¿Cuánto más se conmueve el Padre, Dios Todopoderoso, en el cual no operan las imperfecciones, las irregularidades, porque todo en Él es perfecto? ¿Cómo se conmueve al escuchar de manera personal, individual, cada una de las oraciones? Si Él no escucha coros al mismo tiempo, Él escucha una alabanza que sale de Natalia, de Amapola. Y la escucha así, no en estéreo, en mono, directo. Y Él se agrada y dice: qué tremenda la adoración y el amor de Jorge. ¡Qué tremendo! Y así va multiplicándose. De todos uno. No hace una reunión de más barato por docena. Él persiste en recibir esta adoración de hijo al Padre. ¿Y esto qué produce? Inmediatamente trae una consecuencia que está garantizada, y lo relatan los versículos 19 y 20 de lo que hemos compartido recién. ¿Qué dice el 19? ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra de los lugares celestiales? Aleluya. ¿Entienden lo que están leyendo? El versículo 19 y 20 del capítulo 1 de Efesios. Independiente de la versión que estén leyendo. Esta es un poquito más enredada, hay otras más claras. Pero desata un poder, ¿cómo lo define el apóstol? La supereminente grandeza de su poder. La supereminente grandeza. ¿Para quién? Para con nosotros. Para operar en nosotros. ¿En quién? El que cree, el que tiene fe. O sea, la consecuencia que desata la fe en nosotros es supereminente grandeza de su poder. ¿Y cómo se manifiesta ese poder? Mira, ese poder se manifiesta incluso en lo imposible, incluso en lo inalcanzable. ¿Por qué? Porque obró y operó ese mismo poder en Cristo Jesús. Ese que transformó el vino, ese que alimentó multitudes, ese que levantó a Lázaro, ese que venció en los infiernos, ese que se levantó al tercer día, ese que está sentado a la diestra del Padre, ese poder está aquí. En ti y en mí está. ¿En quién? En el que cree.
en el que creen. ¿Y por qué entonces no estamos resucitando muertos? ¿Y por qué entonces estamos ahí entragados? Si vendrá o no vendrá la provisión, si vendrá o no vendrá el sustento, si podrá alcanzar ese amigo, esa amiga, la manifestación de Cristo y que le pueda plantear y llevarlo a Cristo. Si en ti y en mí se tiene que desatar súper eminente grandeza del poder de Dios, tal y como lo dice el versículo 20. Lo mismo que operó en Cristo Jesús, aleluya, gloria a Dios, que lo resucitó incluso de los muertos y que lo sentó a la diestra del Padre, opera en nosotros. ¡Qué tremenda ignorancia! ¡Qué tremenda pérdida de tiempo! No sé cuántos años llevas en Cristo. Pero si no has entendido esto, tal y como lo dijo Pablo, todo lo anterior lo tengo por pérdida. Todas esas horas que pasé con Gamaliel, todas esas horas en que me instruí en la ley, todo eso que me hizo fariseo de fariseos, es pérdida. No sirve de nada si no entiendo esto, si no recibo esto, si no toda esta sabiduría que viene de Dios. Porque saben, al ser constituido hijo o hija, recibo la herencia del Padre. ¿Qué herencia? La herencia de Cristo también. Si la diferencia es que Él es primogénito, mi hermano mayor, y requiere respeto por lo que hizo por mí. Pero tengo mi parte de la herencia, porque no se la reservó Jesús, la compartió. Y ese poder está compartido con nosotros. Y eso solo lo desata la fe. La fe. Y la fe te hace absolutamente libre de toda carnalidad. Te hace absolutamente libre de toda necesidad. La fe te hace absolutamente libre para declarar, no solo mover montañas, sino que transformar condiciones y situaciones. Y poder andar y caminar con esa libertad que hoy día requiere una iglesia santa y poderosa, una iglesia levantada y lavada por Dios, predestinada por Dios y santificada por Cristo, sellado por el Espíritu Santo. Nada nos puede derrotar. Y sin embargo estamos ahí enclaustrados, arrodillados, escondidos. Pasó el tiempo de estar escondido en el lugar alto. Pasó ese tiempo. Porque los discípulos que estaban en el lugar alto escondidos, a pesar de haber visto la gloria de la resurrección de Jesús, aún no estaban sellados por el Espíritu. Luego vino el sello del Espíritu Santo sobre ellos. ¿Y qué desató? Poder. ¿Qué poder? El mismo poder de Jesús. Y ese poder está tan vigente hoy en ti y en mí, que en los discípulos del lugar alto, que en el mismo Cristo Jesús. Y saben, Cristo Jesús está sentado a la diestra del Padre, siendo honrado y glorificado, y dice: no puedo entender que mi hermano, mi hermana, no usa el poder. Y anda ahí con las mentiras de Satanás, que no alcanzaré, no podré, no seré capaz, no podré tener esto. Pura mentira. Si el Señor, Dios Padre Todopoderoso, ya selló una verdad contra la cual el enemigo no tiene ningún argumento, ninguno. ¿Y por qué entonces persistimos en la carne? ¿Por qué entonces persistimos en la negación?
Dios necesita hoy en día que tu sí esté activado por el Espíritu. Y tengamos revelado esto que dice, revelado que la supereminente grandeza de su poder opera en mí y opera en ti. Por lo tanto, operando eso, ¿qué es lo que tiene que suceder con el enemigo? Huir. Si sabe que le conviene, huye. ¿Quién huye? ¿El que no es capaz? Es el que huye. ¿Por qué entonces los hijos e hijas del Dios Todopoderoso, bendecidos, apartados, predestinados, santificados, perdonados, limpiados, sellados y garantizado su victoria, ¿por qué huye? ¿Por qué teme? Porque aún se mantiene en el pacto del desierto, porque aún se mantiene en ley, porque no ha decidido tomar el camino de 3 días y entrar en tierra prometida, que ha sido ya transformado. Hoy necesita la iglesia tener revelación. Por eso es importante conocer la verdadera fe. Por eso es importante, gracias Señor, gloria a Dios, que como soy cabezón me has tratado para que se revele en mí esto. Y que dependa ya no de mi fuerza, sino que de tu fuerza. Tal y como nos compartía el domingo pasado, el testimonio de José Miguel. Tremendas capacidades. El gerente más joven de varias empresas de Chile. Fundado en eso. Lo que emprendía, ¡boom! Pero Dios tenía que tratarlo para que aprendiera a depender de Dios. Y eso nos compartió. Y hoy día depende de Dios. ¿Tiene capacidades? Sí. ¿Cuáles? Todas. Supereminente grandeza de su poder, pero ahora tiene revelación. Y eso me permite ser un más que vencedor. Y a ti y a mí también. Por eso algunas veces decimos, estoy pasando por un valle de sombra y de muerte. Sí, porque no se ha revelado la gloria de la gracia de Dios. Dios no quiere eso. Pero si es la forma en que su Hijo, que ama tanto, tú y yo, tiene que vivirlo para que lo entienda, amén. A ver si así lo entiende. Y a muchos se nos empieza a revelar así, a costalazo. Y ya nos damos cuenta que no es por nuestras capacidades aquí en la tierra, ni por las victorias y conquistas que pudimos haber realizado, que ciertamente no son pocas para muchos, sino por el puro afecto de su voluntad. Afecto, por el puro amor que motiva su voluntad. Y eso desata la fe, y eso desata poder. ¿Saben? Y ese poder, siendo tan poderoso e impartido de Jesús en nosotros, Jesús, el que venció, el que está sentado en el trono. ¿Qué dice los versículos 22 y 23? Que este poder que obró en ti y en mí, ahora nos tiene sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. ¿Entiendes eso? El que tiene toda gloria, toda honra,
el que recibe toda la adoración, no solo los coros de ángeles, de toda la creación, que está sentado a la diestra del Padre. ¿Qué hizo? Puso sillas para ti y para nosotros también. Si no, léelo, 22-23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas de la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Lo compartió contigo y conmigo. ¿Qué es Cristo? Cabeza. Y nosotros, cuerpo. La plenitud de Él y de su gloria la comparte contigo y con nosotros. ¿Puede algo hacer Satanás? Nada. ¿Y por qué entonces algunos hijos e hijas de Dios andan por ahí dando tumbos, a costalazos y luchando con el pecado? ¿Por qué no se ha revelado esto? Porque prefieren mantenerse en los sentimientos, pobrecito de mí, pobrecita de mí. Tanto que he sufrido. Soy casi un mártir. Y eso es innecesario. Porque han estructurado la ley en sus vidas y viven sometidos por la ley del pecado y de la condena. Y obviamente la condena que produce conmiseración, culpa. Y esta cadena de sentimiento nos mantiene atados. Y es la mentira del enemigo. Y ahí nos mantiene. Cuando debería entender y serle revelado en su corazón que hay una supereminente grandeza del poder de Cristo que lo levantó de los muertos, que lo hizo más que un vencedor, que también está en nosotros. Que también está en ti y en mí. Por lo cual no deberíamos temer, por lo cual no deberíamos andar arratonados, no deberíamos andar vencidos, sino que vencedor. ¿Y eso qué lo desata? La fe. ¿Te das cuenta por qué es importante tener fe? ¿Por qué es importante entender toda la autoridad, todo el señorío y el poder está manifestado también en nosotros? Todo lo que está en Cristo Jesús manifestado está también manifestado en nosotros. ¿O acaso tu cabeza tiene una manifestación distinta de lo que vive tu brazo? No, está unido. Es cabeza, cierto, pero es parte de un todo, de un cuerpo. Es cierto, la cabeza dirige, pero la cabeza no puede ir a donde quiera si el cuerpo no la lleva. Esa misma expresión de unidad e integridad está aquí obrando hoy en ti y en mí y en todos nosotros. Por favor, entiéndelo. Y gózalo. Regocíjate. Si nosotros deberíamos andar danzando y adorando. ¿Y qué va a hacer el enemigo cuando te ve con esta certeza y convicción? Huye. ¿Ok? ¿O tú crees que Satanás quiere enfrentarse al mismo poder que le desató sobre él Jesús? Si la última vez que lo hizo salió condenado. ¿Qué crees tú que sucede si lo hace contigo con esta revelación? Más condena, más agravamiento de su responsabilidad. ¿Eso quiere él? No. Por eso huyen.
¿Y en quiénes obra entonces? En quien no tiene convicción, certeza, revelación, sabiduría de esta tremenda verdad. Y Dios está esperando que sus hijos amados, predestinados, amados por gracia, restaurados, sanados, salvados, limpiados, purificados, sellados por el Espíritu Santo y garantizados por el Espíritu Santo, sentados a la diestra del Padre, juntamente con Cristo, lo sepan. Y nos levantemos y caminemos como es. Lo que sea, ya lo venció Cristo. Lo que sea, ya te lo entregó el Señor. Lo que sea, cualquier cosa se puede manifestar. ¿Qué se necesita? Fe genuina. ¿Qué se necesita? Dependencia del Padre. ¿Qué se necesita? Revelación de lo que desata la fe en mí. Y eso te añade belleza. Eso te aseguro, sales caminando con esta revelación y todos se dan vuelta a mirarte. Esto te da garantía de quién anda caminando con Cristo. Yo necesito que en esta iglesia, que Agua Viva tenga revelación de la fe. Por eso el Señor nos está hablando meses ya. Fe. Y va a seguir hablándonos. ¿Hasta cuándo? Hasta que se desate esto en ti y en mí. Y deje de andar alguno que otro ahí a trastabillones. Ahí que andan, no, que pobrecito, que pobrecita de mí. Ay, ¿qué sería de mí si esto fuera, si lograra esto, si lograra lo otro? Ya lo logramos. Ya está. Si lo que pasa es que Dios no se sujeta a nosotros. Nos ama harto, pero no malcría. Dice, sí, ya te lo di. Pero papá, ya te lo di. Pero papá, ya te lo di. Será en el momento que yo decidí que se manifieste. Sean libres. Seamos libres. De una vez por todas. Si dice la palabra, no hay ni un justo desamparado. No faltará el pan en la mesa, no faltará su provisión. Qué bueno cuando nos trata el Dios, ¿ah? Qué bueno cuando el Señor dice, a ver, y estamos ahí, oh Señor, desata el milagro, si tú tienes la autoridad, desátalo, suéltalo, lánzalo, para que el enemigo huya con su mentira. Esto es lo que está esperando el Padre en ti y en mí hoy en día. Esto se necesita desatar. ¿En quiénes? Y los sentimentales que sigan en lo suyo. Dios los ama. Dios, al igual que el pueblo en el desierto, los va a sustentar, los va a vestir, los va a alimentar. Difícilmente entrarán en el reino de Dios, en su promesa. Porque solo los que revela esto entran a sentarse junto con el Padre. ¿Nos ama Dios? A todos sí. Pero en quien se revele esto, se desata, se activa por fe la supereminente grandeza de su poder, que nos ha hecho más que vencedores, que nos ha hecho pero plenos de su gloria. No nos falta nada. Tenemos que activarlo y desatarlo. Y una vez activado y desatado, adorar. Por eso los martes adoramos. Aunque en la adoración hayan unas lágrimas por ahí,
Pero por eso lo hacemos. Para que la gloria de Dios, que resucitó a Cristo Jesús, también obre en nosotros. Con el mismo poder. Amén. Amén. Amén.